Buenos días a todos y bienvenidos a este panel titulado Ajuste necesario o adelantamiento fuera de pista, el reequilibrio contractual en plena carrera. Antes de comenzar, una breve palabra de agradecimiento y de felicitación para Javier, Sonia y toda la organización que hacen el evento posible y por la invitación y reunirnos a todos aquí. Este año, el Open nos invita a pensar en clave de Fórmula 1. Y si lo pensamos bien, muchos contratos de medio o de largo plazo se parecen bastante a una carrera y en especial al Gran Premio de Miami. Es un recorrido largo donde las condiciones suelen cambiar, donde suelen aparecer eventos inesperados y no siempre está claro cuándo estamos ante una maniobra ilegítima o cuándo alguien se está saliendo de la pista. Hoy tenemos aquí a 3 excelentes pilotos que nos van a ayudar a navegar este circuito. Tenemos a Estefanía San Juan, que es socia de White & Case y que representa a multinacionales e inversores en disputas internacionales, especialmente en arbitrajes de inversión y controversias comerciales vinculadas a América Latina. Con sede en Miami, Estefanía actúa en procedimientos ante el CIADI, la CCI, el ICDR, principalmente en sectores como energía, renovables, minería, infraestructura, telecomunicaciones y puertos. También asesora a inversores para garantizar, preservar y aprovechar las protecciones internacionales, incluidas las previstas en los tratados de inversión. Muchas gracias, Estefanía, por aceptar la invitación. Gracias. Ofilio Mayorga es socio de la práctica de litigios y arbitraje internacional de Foley Hogg en Washington, D.C. Su práctica se especializa en representar a estados soberanos en litigios ante la Corte Internacional de Justicia, incluyendo sobre temas de conflictos armados, así también como disputas de arbitrajes de inversión y comerciales en Latinoamérica y otras partes del mundo. Gracias también, Ofilio, por sumarte. Y por último, a mi izquierda lo tengo a José Antonio García, que es un poco la razón por la que estoy yo metido en este mundo del arbitraje y con el cual colaboramos hace casi ya 10 años. José es socio de Brattle Group, es fundador de la oficina de Brattle de Madrid y cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando en materia de daños y perjuicios, temas de competencia y regulación, así también como procesos de reestructuración en sectores como energía, servicios financieros, transporte, telecomunicaciones y alimentación. José ha actuado como experto independiente ante tribunales nacionales e internacionales, organismos reguladores y también autoridades de competencia. Muchas gracias, José, por estar aquí. Así que tenemos 2 abogados y un economista, que creo yo que es una buena mezcla para comenzar este tema, que es un tema donde las reglas y los números tienen que estar perfectamente alineados. Yo voy a ser de director de carrera, intentando que esto fluya, que respetemos los tiempos por sobre todo, y si hace falta sacar alguna bandera amarilla. Así que con eso arrancamos. Vamos a comenzar por el primer bloque. Y para situarnos, me parecía interesante comenzar por lo básico. ¿Cuál es el circuito en el que estamos corriendo? ¿Qué entendemos por reequilibrio? Y para eso le voy a dar la palabra a Ofilio. Ofilio, en la práctica muchas veces se utilizan distintos conceptos. Fuerza mayor, hardship, teoría de la imprevisión, entre otros. En el fondo, todos estos conceptos parecen responder a una misma preocupación, que es qué ocurre cuando cambian sustancialmente las circunstancias o las condiciones económicas del contrato. La pregunta es si estamos ante una misma lógica con distintas etiquetas o si son figuras conceptualmente distintas con consecuencias jurídicas diferentes. Gracias, Piero, por la pregunta. Es un placer estar en este panel de lujo. Muchas gracias a Javier y Sonia por invitarme y organizar este excelente evento. La mejor forma de describir estas figuras, creo yo, es decir que son hermanas. Y para mí son hermanas porque vienen de una misma madre, que es el pragmatismo contractual. Y miren qué interesante, sin quererlo le di carácter femenino al pragmatismo. Las mujeres son más pragmáticas. Pero creo que llevas razón en decir que todas estas figuras responden a una misma lógica. Y es por eso que a veces cuesta ubicarse qué figura es la aplicable entre tantas, ¿no? Creo que la hermana mayor de estas figuras es la del reequilibrio económico porque aplica cuando es el Estado que está involucrado en un contrato. Por ejemplo, para entender bien este tipo de figuras, yo siempre me remito a los principios UNIDROIT sobre contratos internacionales. ¿Por qué? Porque los principios UNIDROIT
ahí convergen la sabiduría del derecho civil, del derecho del common law y de toda la práctica internacional en el mundo. Y si ustedes se van a los comentarios, por ejemplo, te dice que el hardship y la fuerza mayor están tan íntimamente relacionadas que es al afectado quien tiene la decisión de cuál de estas dos figuras utilizar. Por ejemplo, una persona o un concesionario puede adoptar o pedir que se le excuse de su obligación con base en la fuerza mayor, o, dependiendo de las circunstancias, también puede pedir, es su opción, puede pedir el hardship. Pero en ese caso simplemente va a pedir una renegociación del contrato, un cambio de los términos, no necesariamente la otra opción más violenta, que es la excusa de su obligación. Pero bueno, volviendo al tema del pragmatismo. Como bien decías, estas figuras responden a esta misma lógica, a una misma lógica, que es cuando las partes en el contrato firman ese contrato, lo firman bajo ciertas expectativas que tenían cuando lo firmaron. Pero ¿qué pasa cuando hay un cambio que no pudieron prever? Y la pregunta que estas figuras buscan cómo resolver es, ¿sigue siendo justo el contrato? Y eso es, estas figuras están diseñadas para resolver esa pregunta. Ahora, ¿cómo cómo actúan normalmente los tribunales frente a este interrogante? De nuevo, en la práctica, cuando hay buenos tribunales, son pragmáticos. Y lo primero que hacen es ver el contrato. Si hay asignación de riesgos, normalmente la solución está ahí. No hay necesidad de improvisar mucho. Pero cuando hay silencio sobre la asignación de riesgos, entonces normalmente los tribunales buscan cómo acercar a las partes imponiendo una obligación de negociación de buena fe. Van de menor a mayor. Primero una negociación, resuelvan ustedes primero el problema por una negociación bajo la premisa de que hay una obligación de negociar de buena fe, y en término medio renegociar los términos del contrato, y en última instancia, si el desequilibrio es tan fuerte, valorar la posibilidad de incluso terminar el contrato o eximir el cumplimiento de la obligación. Perfecto. José, y un poco siguiendo en la línea de lo que dice Ophilio, traducido lo que Ophilio menciona en términos económicos, ¿estamos hablando siempre del mismo tipo de concepto, del mismo problema o no necesariamente? Es buena pregunta. En realidad, vivimos en dos mundos que son complementarios, pero que a veces nos cuesta entendernos, ¿no? Entonces, en muchas de las circunstancias en las que nos encontramos en casos, la primera interacción con el abogado es, tengo un caso en el que necesito que me ayudéis a redefinir el equilibrio económico y financiero de este contrato. Digamos que esa es la primera aproximación. Entonces, la pregunta a uno que le surge es, ¿qué significa? ¿Qué significa el equilibrio económico y financiero de un contrato? Y cómo os podemos ayudar para manejar todo ese proceso, ¿no? Porque los elementos en ese tipo de contextos son muchos que considerar, ¿no? Y lo primero que pensé es cuáles son las condiciones que deberíamos analizar desde el punto de vista económico cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que uno a través de la experiencia lo que descubre es que las preguntas que os vamos formulando casi siempre son las mismas. Es decir, la primera pregunta es ¿cuál es el threshold que es necesario analizar y definir para que surja el trigger del reequilibrio? Y las respuestas no son siempre las mismas, debemos confesar. Y los resultados de los laudos muchas veces tampoco son los mismos. Pero sí que hay una serie de parámetros, pautas que suelen ser consistentes, ¿no? Uno pensaría que para llevar a esa situación de redefinir el contrato, la alteración a la que se deben haber sometido las partes como consecuencia de estos eventos debe ser significativa. No puede ser marginal, debe ser estructural. Y ahí surge la primera pregunta. Cuando hablamos de significativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos refiriendo a significativa en cuanto al montante? ¿Estamos hablando de significativa en cuanto a la duración temporal del efecto o una combinación de ambas? Y seguramente si hoy preguntara a cada uno de ustedes
qué es significativa, pues cada uno tengamos una noción un poco diferente de qué es significativa. Y lo primeras, con el paso del tiempo, lo que sí que hemos ido descubriendo es que, de nuevo, muchos de los casos en los que nos encontramos, la primera aproximación es significativa si altera el reequilibrio del contrato porque lleva a una de las partes en una situación de pérdidas. Otras personas hablan de excesiva onerosidad. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo excesiva onerosidad que pérdidas? Y posiblemente la respuesta es no necesariamente. Es decir, ¿es suficiente con demostrar desde el punto de vista económico que un evento extraordinario ha generado pérdidas en una de las partes para que esa parte pueda levantar la bandera y decir tengo derecho a un reequilibrio del contrato? Desde nuestro punto de vista, seguramente la respuesta es que no es ni una condición necesaria ni una condición suficiente, que dependerá del caso. Sobre todo porque, y yo simplemente planteo la pregunta, imaginemos una situación en la que, como consecuencia de una serie de eventos que eran imprevisibles y extraordinarios, se lleva a esa empresa en pérdidas. Pero imaginemos el hipotético que, incluso en ausencia de esos eventos extraordinarios, la empresa hubiera acabado en pérdidas en cualquiera de las circunstancias. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo redefinimos ese reequilibrio? Otra pregunta interesante que siempre nos planteamos es, idealmente, lo que uno debería intentar realizar es cuáles son los eventos ordinarios, cuáles son los eventos extraordinarios. Una vez que definimos cuáles son los riesgos ordinarios y extraordinarios, ayudaros a entender cómo esos riesgos ordinarios se repartieron entre las partes en el contrato. Y la pregunta entonces que surge es, ¿qué hacemos ahora con los riesgos extraordinarios? Asumamos ya que hemos llegado a un acuerdo, que a veces es difícil, pero asumamos que hemos llegado a un acuerdo en las dos partes a la hora de definir que estos fueron riesgos extraordinarios e imprevisibles. ¿Cómo los repartimos ahora entre las partes? ¿Quién debe asumir los efectos que pueda provocar ese riesgo extraordinario entre las partes? Claramente va a haber una discusión entre qué riesgos asumieron unas partes y qué riesgos asumieron otras, pero aquí la clave es más complicada. Primero hay que intentar entender cuáles son los riesgos ordinarios que se repartieron entre las partes. Segundo, hay que entender cuáles son los riesgos extraordinarios que han aparecido. Tercero, tendremos que definir cómo repartimos las consecuencias de esos riesgos extraordinarios. Y una de las cosas, y simplemente acabo aquí, una de las cosas que siempre nos surgen es, si ustedes lo que nos piden es redefinamos el equilibrio, demos una solución a las partes que nos permitan llevar al contrato un nuevo equilibrio contractual. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones podemos encontrar que hay múltiples soluciones de equilibrio que puedan suponer un reequilibrio, pero hay un principio que debería siempre cumplirse, y es el principio de que riesgos y beneficios deben ser siempre consistentes. Es decir, si yo asigno a una de las partes ese riesgo extraordinario, esa parte deberá obtener una remuneración a cambio de asumir ese riesgo. Si, por contra, en vez de definir el 100% de ese riesgo en una de las partes, lo comparto entre las partes, seguramente el precio de ese contrato también habría que redefinirlo. Pero uno podría pensar que hay multitud de puntos de reequilibrio que puedan dar lugar a ese reequilibrio. Y entonces la solución es cómo presentamos esto ante los tribunales o incluso ante las partes. ¿Debería el perito presentar una única solución o debería el perito, por contra, presentar diferentes soluciones al tribunal que cumplan siempre este principio? En general, es una discusión de estrategia legal sobre la que hemos trabajado. A veces lo que hemos hecho es efectivamente ayudar al tribunal a entender que esa relación entre riesgo y beneficio debe ser consistente y presentar 3 o 4 soluciones que constituyan todas y cada una de ellas potenciales reequilibrios. Otras veces lo que prefieren las partes es definir uno solo y a veces la cuestión es cuál de todas ellas, ¿no? Gracias, José. Creo que tocas en puntos interesantes, tanto tú como Filio, y me da el puente un poco para la siguiente pregunta que va para Estefanía. Aceptemos, Estefanía, en parte que la lógica de las figuras como el hardship o como el reequilibrio económico-financiero es similar, como mencionaba Ofilio. Uno de los puntos críticos parece entonces estar en cuál es el estándar aplicable.
José también mencionaba conceptos como onerosidad excesiva o eventos extraordinarios que mencionaba Ofelio también. Estos son conceptos que son inherentemente abiertos y que parecen dejar un cierto margen de interpretación. Entonces la pregunta es un poco doble, es si estás de acuerdo que una parte clave al menos de la discusión está en ese punto y si en la práctica, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos a la hora de definir cuándo un cambio de circunstancias que sucede a la vida del contrato deja de ser un riesgo asumido por las partes a la hora de contratar y pasa a constituir un desequilibrio que justifica algún tipo de ajuste? Sí, muchas gracias por la pregunta y coincido que sí son conceptos que pueden estar abiertos si no se definen con precisión en el contrato, incluso cuando se definen dejan un campo de interpretación que nos da campo para ser creativos como abogados, pero como anticipas, creo que el desafío más difícil está precisamente en si tú eres la parte que está alegando o estas figuras, es definir que no es un riesgo que tú asumiste contractualmente y me parece a mí más precisamente, incluso para las compañías que están pensando si invocar o no este mecanismo, es cuál es el remedio en concreto que se puede obtener, ¿no? ¿Cuál es el objetivo comercial de la compañía? Y para ilustrar estos conceptos, me gustaría hablar de 3 casos concretos y no fue a propósito, pero por casualidad, todos son casos contractuales contra estados o contra partes estatales. Entonces, el primero es Caravelí contra Perú, que fue un arbitraje contractual CIADI, donde una concesionaria peruana de líneas de transmisión eléctrica había alegado que la crisis financiera del 2008 y la quiebra de Lehman Brothers había encarecido tanto su financiamiento que ya no podía cumplir con las obligaciones contractuales. Y ese caso que tenía derecho aplicable peruano, la concesionaria invocó el Código Civil peruano, que precisamente contiene una figura de excesiva onerosidad, que era parte de tu pregunta, y solicitó, primero, como una primera opción al tribunal, un aumento tarifario o, subsidiariamente, la resolución contractual con restitución de la inversión que ya había realizado, que en ese momento eran más o menos $20 millones. Y el tribunal, en este caso, rechazó la totalidad de la reclamación y ahorita les voy a comentar un poco del racionamiento. El segundo caso que quiero utilizar para ilustrar es un caso un poco más reciente que tiene que ver con la pandemia y es el operador del aeropuerto de Santiago, en un caso contra el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Y en ese contrato no había ninguna garantía de ingresos mínimos y el operador se había comprometido a pasar casi 80% de los ingresos al Estado. Entonces, a raíz de la pandemia, el operador alegó la pérdida, inició el proceso de arbitraje y en este caso no había una cláusula de hardship o adversidad, por lo que el operador construyó su reclamo sobre el Código Civil chileno, incluyendo el deber de buena fe y ciertas disposiciones de los reglamentos que le ayudaban un poco a invocar modificaciones por causas sobrevinientes. En ese caso, y yendo un poco a lo que estaba mencionando José ahorita, el operador solicitó una extensión del plazo de la concesión para recuperar los ingresos que había perdido por ese periodo. Y en ese arbitraje, el tribunal sí le dio la razón al operador, pero lo que ordenó como remedio fue, mandó a las partes a renegociar, ¿no? Entonces, el tercer caso es un poco parecido, es una concesionaria de redes de distribución de gas natural en Uruguay, y en ese caso Argentina era el único proveedor, ¿no? Y Argentina impuso una serie de restricciones a las exportaciones de gas, que fueron básicamente cortando el suministro y encareciendo los costos del contrato progresivamente. A eso se sumó ciertas acciones del Estado uruguayo, que era la contraparte en este caso, y entonces el concesionario invocó 2 mecanismos contractuales, una cláusula de cambio de ley
y una cláusula de hardship, que era un poco amplia porque cubría situaciones graves, no solamente imprevisibles. Entonces, en ese caso, también, como en el caso anterior que vimos, el concesionario pidió no solamente el reequilibrio, eso fue su petitorio subsidiario, sino que también había pedido daños, en ese caso de casi 60 millones, por las pérdidas que había causado, que alegaba que había causado. Y aquí también el tribunal ordenó la renegociación. Entonces, de esos 3 casos, ¿cuáles son las lecciones prácticas para una compañía que está pensando invocar estas cláusulas? Primero, probar que ese evento, ese shock, es verdaderamente externo y no es un riesgo que la empresa ya había asumido. En el primer caso que mencioné, en el de Perú, en el Caravelí, el tribunal separó los 2 componentes del costo financiero, ¿no? Primero, por un lado, dijo, las tasas interbancarias eran de carácter macroeconómico, indiscutiblemente había una crisis financiera, pero un concepto distinto era el spread, que refleja el riesgo específico del proyecto y de la empresa. Entonces, para el tribunal, las tasas interbancarias volvieron a niveles previos a la crisis en el periodo que estaba alegando el concesionario que quería excusar, pero la parte más importante del razonamiento es que dijo que el Caravelí en ese caso no pudo comprobar que el aumento de los spreads respondía a la crisis global y no a causas de su propio perfil, ¿no? Entonces, una parte importante de ese razonamiento. Un poco lo opuesto ocurrió en el caso de la pandemia con el aeropuerto, ¿no? Entonces, para el tribunal en ese caso, vio que se había recibido durante el periodo relevante 5 millones de pasajeros cuando se habían proyectado 27 millones. Y para el tribunal eso fue un colapso uniforme, verificable, que no tenía que ver con el perfil de riesgo del operador. Entonces, ahí un poco la diferencia, ¿no? ¿Qué implica? Antes de saber si vale la pena reclamar, si se puede desagregar el shock y demostrar que el daño es un factor exógeno y general y no la estructura de financiamiento de la empresa, su modelo de negocio o algún otro riesgo que haya asumido. La segunda enseñanza es que el propio contrato te puede cerrar la puerta en cuanto a los riesgos. En el arbitraje de Perú de la línea de transmisión, el contrato establecía que la concesionaria podrá obtener financiamiento de terceros, según estime conveniente. Y para el tribunal, el hecho que el contrato dijera podrá, significaba que esa asignación era una asignación expresa de riesgo financiero a la concesionaria. Y con eso fue suficiente para declarar que era un riesgo que había asumido Caravelí. En el caso del gas natural en Uruguay, afectado por las importaciones de Argentina, el tribunal decidió que la cláusula de cambio de ley naturalmente solo aplicaba a los cambios de ley vigentes en Uruguay y no a los actos de un tercer estado, ¿no? Entonces, desde la invocación de esa cláusula tenía ciertos límites y al final el concesionario pudo ganar porque estaba esa cláusula que mencioné antes de hardship que cubría circunstancias graves y no solamente imprevistas. Entonces, obviamente, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que antes de iniciar cualquier reclamo hay que revisar con cuidado todas las cláusulas de asignación de riesgos del contrato, no solamente las cláusulas obvias de fuerza mayor, de hardship, sino también qué dicen las enmiendas, las bases de licitación, etcétera, el resto de cláusulas contractuales sobre quién lleva cuál riesgo y qué relación tiene con el hecho que estás solicitando en el caso en particular. Y obviamente con las cláusulas del cambio de ley, qué tanto atribuyes a quién, ¿no? Y bueno, la tercera enseñanza que para mí es la más importante y la que mencioné al principio es qué es lo que vas a obtener. Entonces, aunque pruebes el desequilibrio, el remedio puede ser simplemente un derecho a negociar, ¿no? Entonces, en ambos casos, en el caso del aeropuerto y en el caso del gas natural, les dieron esa posibilidad. En uno de los casos fue un poco más fuerte porque el tribunal le dio, en el caso del aeropuerto, 6 meses a renegociar y a resolver
y le impuso al Estado la obligación de restablecer el equilibrio, porque había determinado que hasta ese momento la actuación del Estado había sido arbitraria. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Si tú lo que estás buscando es dinero o una salida, puede ser que no sea una solución satisfactoria, pero sin embargo, si es que llega a haber cuando llegues al punto del arbitraje, si es que ya hay una historia de negociaciones y llega a haber una manera de evidenciar que el comportamiento no ha sido adecuado por una de las partes, si es que hay un finding que te ayude en el laudo, eso también te crea leverage en el momento de negociar. Entonces, es ahí como que un poco se tiene que plantear y formular las solicitudes y cómo se argumentan los casos, ¿no? Entonces, bueno, con eso los dejo. Bien. Estefanía, una pregunta. En el caso de Chile, la imposición o la solución del tribunal de enviar a las partes a negociar, ¿estaba prevista en el contrato o fue una invención del tribunal a partir de la ley chilena? Bueno, había ciertas cláusulas que había invocado el operador, en este caso, la obligación de buena fe, habían ciertas disposiciones que preveían que se modificara el contrato, ¿no? Entonces, un poco tenía ese sustento, pero no había una cláusula como tal de negociación. Perfecto. José, y pasando un poco a lo que sería la siguiente vuelta. Una vez que aceptamos que procede ya el reequilibrio, la cuestión pasa un poco, y en los casos que mencionaba Estefanía, un poco ya lo ilustra, la pregunta pasa a ser cómo hacerlo, y tú ya adelantabas que no parece haber una única solución, al menos desde el punto de vista económico. Entonces la pregunta es, ¿qué principio fundamental o qué principios fundamentales deberían guiar ese ejercicio y qué significa en términos prácticos restablecer el equilibrio económico de un contrato? Desde el punto de vista práctico, o sea, lo primero que nos planteamos cuando nos solicitáis que os ayudemos a redefinir el equilibrio del contrato, la primera pregunta es ¿cuál es el objetivo del reequilibrio? Porque te puedes plantear diferentes situaciones. Me puedo imaginar una situación en la que ha aparecido un riesgo extraordinario que no estaba asumido por ninguna de las partes y que hay que repartirlo de alguna manera. Y la primera pregunta es ¿en qué porcentajes, por ejemplo? La segunda es ¿ese evento extraordinario va a seguir teniendo efecto a futuro o solo ha sido un evento que ha sucedido en el pasado y lo que estás buscando es compensar el daño pasado pero mantener el contrato a futuro? Hay diferentes soluciones. Una podría ser simplemente, oye, compénsame aquellas reducciones onerosas de mis beneficios que han sido consecuencia de este evento extraordinario que yo no debería haber asumido o que al menos debería haber asumido solo en parte, compénsame monetariamente con esa cantidad. Otra posible es, no necesito que me compenses monetariamente con la cantidad, pero ajústame el contrato a futuro. Entonces ahí te tienes que plantear cuál es la duración del contrato. ¿Es un contrato que expira en 2 años? ¿Es un contrato que le quedan 30 años? ¿Es un contrato que le quedan...? La siguiente pregunta es una situación, pongamos una situación contraria, una situación en la que el riesgo extraordinario no solo ha aparecido, sino que ha cambiado las condiciones de este contrato y de la estructura del mercado para siempre. O sea, su efecto no ha sido solamente pasado, sino su efecto futuro. En ese caso es probable que lo que queramos es afectar también el contrato a futuro, no solo el contrato a pasado. Por eso digo que qué solución nos podemos dar de reequilibrio del contrato exige una conversación importante de todas estas preguntas y de todas estas respuestas. Y todas estas respuestas van a condicionar de alguna manera cuál va a ser ese reequilibrio. O, por ejemplo, situaciones en las que, ¿cómo reequilibramos el contrato? ¿Reequilibramos el contrato ajustando el precio solamente? ¿O hay una posibilidad de ajustar? Imaginemos una situación en la que existe, no lo sé, me puedo imaginar un contrato de un PPA en la que además de un compromiso en precios puede haber compromisos de entrega de diferentes volúmenes de energía. Pero el efecto extraordinario lo que te ha impedido no solamente es que los precios son muy distintos, sino que te ha impedido, a lo mejor de facto, incluso ser capaz de proveer esa cantidad de energía. Bueno, pues podemos imaginarnos situaciones en las que el elemento que haya que ajustar no solamente sea el precio, sino también los volúmenes o una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay un solo equilibrio y necesitas de una conversación muy honesta entre las partes, entre los asesores legales, para que nosotros podamos ayudaros
a definir cuál es el reequilibrio. Por ejemplo, situaciones en las que hemos visto contratos en las que las partes más o menos dejaban claro qué significaba el reequilibrio. Y definir, me pongo un ejemplo en el que podrían decir, bueno, el reequilibrio se logra ajustando el contrato de tal manera que si antes en expectativas la TIR del contrato era un 8, no te voy a garantizar el 8, pero como mínimo un 4. Bueno, pues puedes ajustar a futuro porque tienes una referencia. La diferencia debe ser la TIR, la diferencia debe ser el valor de los flujos futuros. Todo eso hay que analizarlo. Tenemos que juntarnos con vosotros, leer los contratos y tenemos también... Y muchas veces lo que hemos encontrado es que todas estas negociaciones previas entre las partes te dan una idea importante de qué pensaron ambas partes de qué podía constituir un reequilibrio y te da ciertas ideas que pueden ser útiles a la hora de ayudar. ¿Cuál es el principio básico? Pues un poco lo que te decía antes. Nada es gratis. Entonces, cuando tú asignas un riesgo a una de las partes, un riesgo que era extraordinario e imprevisible, debe recibir una compensación. Cuanto más parte de ese riesgo se le ha asignado, mayor será esa compensación. Que la compensación, como digo, puede ser alargando el contrato, alterando los parámetros de las fórmulas de precios, alterando los volúmenes o simplemente un pago que está asociado a la posible onerosidad pasada y no futura. No hay una solución única y es muy casuístico. Perfecto. Y un poco, Filio, o sea, José ya ha puesto de manifiesto en su intervención que desde el punto de vista económico puede no haber una solución única y que me parece habitual que eso sea el caso. Y frente a eso, ¿puede haber alguna situación en donde haya una solución que sea económicamente coherente y que respete este principio económico que José menciona, pero que sea jurídicamente inadmisible? Y en ese contexto, ¿hasta qué punto puede un tribunal apartarse de las propuestas que las partes hayan tenido en sus manos para imponer su propia solución? Coincido plenamente con José en que definitivamente la solución económica rara vez es única. Y eso es lo que exactamente plantea la tensión que se menciona aquí, ¿no? Que puede haber soluciones económicamente coherentes, pero que jurídicamente son inadmisibles. Y pongo un ejemplo concreto. Económicamente podría tener todo el sentido del mundo garantizarle al contratista una determinada utilidad para preservar su ecuación financiera, pero jurídicamente, en cambio, lo que los tribunales normalmente han hecho en la práctica es compensar para llevar al contratista a una situación de no pérdida, pero no para garantizarle utilidades. La diferencia parece sutil, pero es enorme. El reequilibrio no es un seguro de rentabilidad, ¿no? Solo un comentario. Cuando digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en algún caso en los que estuvimos trabajando y en los que aparecía una referencia de TIR, aquí no se le estaba garantizando ninguna TIR, era la posibilidad de obtener una TIR, asumiendo ciertos riesgos. Era la esperanza de una TIR, no la garantía ex post de una TIR. Entonces se diseñaba el contrato para que en esperanza la probabilidad se mantuviera. Pero estoy de acuerdo contigo, rara vez, prácticamente yo creo que ninguna, he encontrado un reequilibrio en los que se le garantice nada a una de las partes. Y creo que es justo pensar que el reequilibrio no debería garantizar necesariamente nada. Podemos discutir si el criterio de reequilibrio sí, pero solo cuando se les lleva pérdidas y no cuando el daño es muy pronunciado, pero la empresa sigue siendo rentable. Y ahí hay una discusión y diferentes tribunales se han pronunciado de diferentes maneras, ¿no? Porque parecería claro, aunque no necesariamente siempre estoy de acuerdo, que si ante una situación en la que aparezca un evento se le lleva pérdidas, parece que da la sensación de que entonces sí. Bueno, depende. Nosotros hemos argumentado situaciones en las que incluso, como he dicho antes, el que se le lleva pérdidas no es ni una condición necesaria ni tampoco es suficiente. Te puedo poner un ejemplo muy claro. Imaginemos dos situaciones en las que Ofelio y Estefanía están presentes en el mismo mercado. El efecto extraordinario les ha afectado exactamente la misma magnitud, imaginemos 800 unidades monetarias, pero el punto de partida sobre el que ese evento les afectó es muy distinto. Ofelio ha manejado su empresa de manera poco diligente y en ese momento sus beneficios eran muy escasos, prácticamente sin ningún margen, y en cambio Estefanía
venía manejando su empresa de una manera extremadamente diligente, tenía un margen de beneficios muy grandes. Ahora les afecta el efecto extraordinario y Ophilio tenía un margen de 100, le afecta negativamente el evento en 800 y le pone una situación de menos 700 en pérdidas horribles. En cambio, Estefanía venía manejando una empresa de manera extremadamente eficiente y tenía beneficios de 1.200 y les afecta de la misma manera en 800 unidades monetarias, pero le deja en una situación de todavía 400. ¿Qué decidimos entonces ahora? ¿Que entonces Ophilio sí tiene derecho al reequilibrio, pero Estefanía no? Uno pensaría, al menos desde el punto de vista económico, que estás castigando a la empresa eficiente frente a la empresa ineficiente. Sobre todo, cuando estoy hablando de que obtuvo beneficios en el pasado, no estoy hablando de beneficios extraordinarios. Eran beneficios asociados a una eficiencia y quizás una materialización de unos riesgos ordinarios que Estefanía había asumido. Otra cosa es que sus beneficios hubieran sido debidos a, de nuevo, eventos extraordinarios que no debería haber retenido. Entonces, puedo entender esa necesidad de neteo, pero nos hemos encontrado en situaciones también que te planteas y al menos desde el punto de vista económico, plantea cierta tensión, porque podrías estar penalizando a la empresa eficiente. Y supongo, desde el punto de vista económico, todo esto tiene que ver mucho con la tolerancia de las empresas para las pérdidas, porque no vas a estar pidiendo renegociación del contrato cada vez que tus utilidades no son las que pensabas que fueran. No se puede abusar así de esta figura. No sé, en tu experiencia, y perdón que estoy tomando el rol de moderador, pero este diálogo es interesante. En tu experiencia, desde el punto de vista económico, ¿cuánto influye esa tolerancia en la decisión de...? Influye mucho y por eso una gran parte de la labor que se nos pide y la parte quizás más difícil, es esta separación que yo decía al principio entre riesgos ordinarios y extraordinarios. Uno pensaría que solo tendrías derecho a solicitar el reequilibrio si te has visto afectado por riesgos extraordinarios que tú no asumiste. Si la empresa ha ido a pérdidas por una materialización negativa de eventos ordinarios que tú hayas asumido, parece difícil justificar que tengas ningún derecho a obtener una reclamación, porque si no, estaríamos hablando de una garantía de utilidades permanente, efectivamente. Perfecto. Y creo que vamos en la última vuelta y con el tiempo medio justo, así que pasemos directo a la última pregunta para Estefanía, que es si pensamos en estos últimos años, en donde tuvimos desde el 2020 hacia aquí COVID, crisis energética en Europa, tensiones geopolíticas como Rusia-Ucrania o más recientemente lo que está sucediendo en Oriente Medio. Da la sensación de que estamos en un entorno que es mucho más volátil, en donde estos shocks ya no son tan excepcionales, sino que pasan a ser un poco recurrentes. Y entonces la pregunta que uno se plantea es, en este contexto, ¿cómo crees que van a evolucionar este tipo de disputas? ¿Vamos a ver más casos, vamos a ver estándares más exigentes o vamos a ver mecanismos de ajustes contractuales más sofisticados? Muy buena pregunta y creo que es lo que estamos tratando de resolver todos en este momento, pero yo creo que aunque siempre vamos a decir todos los abogados de disputas que el volumen de disputas va a crecer, pero yo creo que las cláusulas arbitrales van a avanzar de una manera más sofisticada y tal vez rápida que obviamente la jurisprudencia por el lag que siempre llevan estas disputas. Y creo que es algo que ya estamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que estamos empezando a ver mecanismos contractuales atados a índices objetivos, ¿no? Ya sean proyecciones de pasajeros, los precios de la energía, el tipo de cambio, y con mecanismos específicos de negociación, ¿no? Yendo a la pregunta que tú decías, si lo dice el contrato o no. Y esta parte contractual creo que es particularmente importante en los contratos donde el derecho aplicable es common law, ¿no? Ya que estamos en el premio de Miami, que es donde estoy basada, yo soy abogada de common law, porque tiene estas figuras de impossibility y todo esto son más difíciles de invocar porque la ley tiende a ser más estricta en lo que se pacta contractualmente. Entonces es más importante que en general y en particular ahí tener estos puntos más objetivos.
En un sector en particular donde estamos viendo un desarrollo muy sofisticado de este tipo de cláusulas objetivas es en el gas natural licuado, ¿no? Y hemos visto ya por un tiempo en los contratos de largo plazo las cláusulas de suspensión que permiten un poco manejar los tiempos de los cargamentos. Y bueno, en otros tipos de contratos que no es solamente en los temas de imprevisibilidad, sino cómo se detona por ciertos cambios de mercado objetivos definidos en el contrato, se detona un proceso de ajuste de precios o plazos y demás, ¿no? Y bueno, también creo que desde el punto de vista práctico, es uno de las partes que más me gusta de mi trabajo, es cuando colaboramos con nuestros colegas transaccionales, cuando están en el proceso de M&A o de financiamiento, para modificar y contribuir a las cláusulas, no solamente de fuerza mayor y hardship, sino de esta asignación de riesgos, teniendo en cuenta los aprendizajes de los arbitrajes a nivel granular, sobre todo en ciertas jurisdicciones que tienden a ser problemáticas. Y un punto diferente que quisiera un poco marcar y señalar, que tiene que ver con tu pregunta, que es el contexto de la volatilidad, ¿no? Y qué pasa con estas disputas, y es tener en cuenta el punto del arbitraje de inversión. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando se está contemplando estos cambios, volatilidad, disrupción, etcétera, a veces lo que ocurre es un cambio regulatorio, una demora en un permiso, una decisión por cuestiones geopolíticas que fue tomada por el Estado. ¿Y qué pasa? Que a veces las compañías, frente a terceros o frente a contrapartes estatales, dicen, bueno, fuerza mayor, para excusar mi obligación. Y en efecto, cuando tú estás invocando la fuerza mayor, estás diciendo, bueno, no fue culpa de nadie, ¿no? Fue un hecho imprevisible. Y eso crea tensión con una posibilidad de un reclamo de arbitraje de inversión si es que se está contemplando. ¿Por qué? Porque en el arbitraje de inversión estarías diciendo lo opuesto. Estás diciendo, no fue imprevisible, no fue culpa de nadie, fue culpa del Estado que implementó esta medida, que atrasó el permiso, que utilizó una excusa para negarme porque tenía otros intereses geopolíticos y demás. Entonces, es la importancia de cuando se presenta una situación que afecte la parte económica core del contrato y del proyecto y de la parte comercial, es analizar cuáles son las implicaciones de la decisión inmediata, que es la decisión de decir, ay no, no va a poder cumplir con el proveedor y demás, tener en cuenta todo el panorama para saber y ver cómo haces para preservar esos derechos que quieras llevar a cabo, porque se pueden compatibilizar claramente, pero es si lo tienes pensado en el momento, al principio, para que después no termines con un récord un poco ahí complicado. Perfecto. Y Ofelio, te doy la última palabra, los últimos segundos. ¿Coincidís con la visión de Estefanía o tenés algún último matiz que aportar? Sí, en definitiva coincido, pero dos puntos o tres puntos muy rápido. Cuidado con la normalización de lo extraordinario, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estas policrisis, ¿no? Porque se pueden volver... podemos llegar a una situación en que un tribunal diga, usted firmó este contrato en 2024, ya sabía que el mundo es así, de volátil, no puede estar viniendo a pedir excusas en todo momento, ¿no? Entonces, si normalizamos lo extraordinario, el umbral para poder activar estas doctrinas se eleva y eso puede dejar sin remedio a contratistas que genuinamente sufren un shock, ¿no? En este tipo de situaciones. Y también lo opuesto, que es el oportunismo. Si los mecanismos de adaptación se vuelven demasiado accesibles por la policrisis, entonces vamos al abuso. Y el tercer punto es, en ese caso, pues sí, el oportunismo es que la policrisis se vuelve como un pretexto para renegociar lo que simplemente dejó de convenirle a la parte. Y el tercer punto, que es con el tema de la sofisticación, ¿no? A veces sí, los contratos se están volviendo más sofisticados, pero lo que estamos haciendo es trasladando la disputa a los triggers, a los tecnicismos, en vez de resolver. Entonces siempre hay un give and take en este tipo de cosas, ¿no? Excelente. Y ahí ya veo que está por salir la bandera cuadros,
Así que eso es un poco todo. Hemos visto que el reequilibrio es cada vez más o cada vez menos una excepción y cada vez más parte de la carrera. La clave está, como decía Ophilio, no en saber cómo reaccionar cuando estas condiciones de alguna manera cambian y en no salirnos de la pista en el intento. Así que muchas gracias a todos.